familia huertera, ¿cómo están? En esta oportunidad aprenderemos algunos de los efectos que tiene nuestro satélite lunar en nuestros cultivos. Los agricultores antiguos aprendieron a conocer y a observar la luna, y dependía de la fase lunar en que se encontraban, era el trabajo que ellos realizaban en sus huertos. Y también se dieron cuenta que al guiarse por las fases lunares, sus siembras eran mucho más exitosas y sus cultivos también. Las fases lunares se dividen en 4. Una es la luna creciente, luna llena, cuarto menguante y la luna nueva. Aprenderemos a conocer algunos de los detalles importantes porque realmente esto es muy amplio y tenemos mucho que aprender. La primera fase lunar que veremos es la luna creciente. Yo dibujé unos arbolitos en donde tienen el tronco, la savia, todo. Esto rojo es la savia, que la dibujé en rojo porque es como la sangre de nuestras plantas. En esta época, en luna creciente, la savia empieza a ascender. Entonces, lo más propicio para que podamos hacer en nuestros cultivos son las siembras de todo lo que es hoja, ya sean las espinacas, las lechugas, las acelgas, todo lo que crece hacia arriba en hojas. Y debemos hacerlo unos 2 o 3 días antes de que comience la luna creciente. La luna llena es cuando la luna está llenita. Cuando dicen que sale el lobo, esa es la luna llena. ¿Y qué sucede en luna llena? La savia llega hasta las ramas y también en sus frutos. ¿Qué podemos hacer en este periodo cuando la savia, la sangre está toda arriba? Es cosechar nuestros frutos porque están más jugosos. Al estar la savia arriba, están mucho más jugosos. Entonces podemos cosechar nuestros tomates, los duranos, todo lo que es flor va a ser mucho más sabroso. Entonces podemos cosechar ese tipo de frutos. Lo que no podemos hacer en luna llena es podar, porque la savia está arriba y al podar es como dejar que nuestro arbolito se desangre. Sí podemos abonar nuestras plantas con abono foliar. Eso va a ser muy bueno para ellas. Esta es la fase de cuarto menguante. Es cuando la luna ya empieza de nuevo a dar menos luz. ¿Y qué sucede? Que la savia empieza a bajar nuevamente. Y este es el periodo cuando hay más trabajo en nuestros huertos, porque podemos empezar a hacer nuestros trasplantes. Cuando ya hemos sembrado nuestros almácigos, esta es la época ideal para hacer nuestros trasplantes. También podemos sembrar todo lo que crece bajo la tierra, como por ejemplo las papas, las zanahorias, las cebollas, también las flores, las berenjenas, pimentones, paltos, mangos. Es decir, todas las semillas que tardan más en germinar. También podemos podar, pero ojo que hay ciertas podas que no se hacen todos los meses. Por ejemplo, podar nuestros árboles los podemos hacer en los meses que no tienen R, ya sea mayo, junio, julio y agosto. Lo otro que podemos hacer, como empieza a venir la savia hacia abajo, podemos abonar nuestros cultivos. Acá tenemos la fase de luna nueva, que es cuando no tenemos luz en nuestra luna. Y ahí lo que sucede es que la savia se viene a la raíz. Y en ese momento es cuando nosotros podemos cosechar la zanahoria, las papas, las beterragas, todo lo que se da debajo de la tierra, porque también va a estar más jugoso, más sabroso. Y lo otro que podemos hacer en luna nueva, hay muy poco trabajo en el huerto. Por lo tanto, podemos limpiar nuestras palas, todos los utensilios, y podemos descansar un poquito también. Lo que podemos hacer también en esta luna nueva es sacar nuestro compost, visitar nuestras lombrices si tienen comida, preocuparnos de otras áreas que rodean el huerto. Una recomendación que puedo darles, amigas y amigos, cuando ustedes descubran un agricultor antiguo que él ha aprendido todo de sus abuelos, bisabuelos, por favor acérquense a ellos y
aprendan de ellos. Tenemos mucho que aprender. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a los seguidores de Facebook y especialmente a los de YouTube, porque ya pasamos los 1000 seguidores. El principal país que nos sigue es México. Gracias, México. Gracias por seguirnos. Gracias por su gran apoyo. El segundo país es Chile, que es nuestro país. El tercero es Argentina. Gracias, Argentina, por tu gran apoyo. Gracias, Perú. Gracias, República Dominicana. Gracias, Colombia. Gracias por todo el apoyo. Un gran abrazo. Espero seguir sirviendo y enseñando lo poco que sé, porque es muy poco, pero lo poco lo comparto con mucho cariño. Nos vemos en la próxima. Adiós.